Muy buenas tardes, queridos estudiantes, padres de familia y colegas que siguen este humilde canal. Les habla el profesor Eri Valenzuela y continuamos con las explicaciones de algunas actividades en relación a esta experiencia de aprendizaje. Según la planificación enviada, hoy nos toca ver el área de comunicación. Quizás otros colegas tienen otras actividades o quizás otros estudiantes tienen otras actividades que no corresponden al día, pero es muy importante ir adelantando quizás algunas explicaciones para que ustedes tengan algo de respaldo al momento de la actividad con sus propios docentes. Muy bien, entonces la actividad de hoy día consiste o tiene como título ¿Cómo redacto mis explicaciones? Resultemos algo muy importante. Esta palabrita, redacto. ¿Qué voy a redactar? ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo lo haré sobre todo? ¿Cuál es el propósito de este día? En esta actividad elaboraremos un texto mediante el cual se puede explicar cómo sucede y cómo se puede aprovechar algún fenómeno natural, así como dar solución a alguna dificultad generada por dicho fenómeno. Miren, qué interesante. Vamos a elaborar un texto mediante la cual uno se puede explicar cómo sucede y cómo se puede aprovechar un fenómeno natural, y la otra es cómo dar solución a alguna dificultad generada por dicho fenómeno. Muy interesante lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cuáles son estos criterios que vamos a necesitar para esta actividad? Es primero recordar las principales características del texto explicativo y los procesos para la planificación de su redacción. Elaborar un texto explicativo sobre cómo ocurre un fenómeno natural y cómo se puede aprovechar. Redactar también un texto que ayude a solucionar alguna dificultad generada por un fenómeno natural. Entonces, si me doy cuenta, a modo rápido, puedo ver que voy a elaborar prácticamente dos textos distintos. Uno de explicando y uno dando una solución. Entonces, antes de escribir nuestro texto, es bueno recordar. ¿Qué debo de recordar? ¿Qué es un texto explicativo? Dice que también llamado expositivo es el texto en el cual se brinda una información o se transmite un conocimiento sobre un determinado tema en forma exacta, clara, objetiva y coherente. Muy importante. Su estructura considera tres momentos. ¿Cuáles son esos tres momentos? Introducción, desarrollo y la conclusión. Te invito, estudiante, para que vayas leyendo en este caso cada una de ellas en qué consiste, cómo lo puedo elaborar en este caso. Una vez que hemos leído este texto, acá te presento algunas características de un texto explicativo. ¿Cuáles son esas características? Y acá la tenemos. La primera es, nos dice, siempre presenta una tesis. Profesor, una tesis o una teoría explicativa o plantea soluciones sobre el tema seleccionado. Muy bien. ¿Cuál es la otra característica? Se utiliza un lenguaje formal y a veces se necesita emplear términos técnicos. Por ejemplo, placas tectónicas si hablamos de sismos, helada agrometeorológica si hablamos de las heladas que afectan en este caso a los grandes cultivos. Bien, tenemos otra característica, es que se escribe en primera persona del plural. Por ejemplo, descubrimos que a bajas temperaturas. Descubrimos, acá de manera implícita, puedo decir que estamos hablando de nosotros. Nosotros descubrimos. Es por eso que dice primera persona del plural. Recordemos, ¿quiénes son? Nosotros, nosotras. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Otra característica muy importante es que se basa en la exposición de hechos reales y objetivos, evitando las opiniones. ¿Por qué se evitan las opiniones? Porque estamos hablando, en este caso muy importante, de un texto explicativo. Quiere dar a conocer. Y si damos a conocer algo, si damos una información, tiene que hacer con información respaldada de una fuente confiable. No olvidemos nunca esa parte. Fuente confiable para dar mis hipótesis, para dar mis soluciones. Fuente confiable para elaborar un texto explicativo
Y en este caso me voy evitando o anulo las opiniones, porque son opiniones en este caso que pueden coincidir con un texto de base fundamentada o quizás que no pueden coincidir. Entonces, esta es la parte introductoria sobre lo que vienen a ser los textos explicativos. Muy bien, veamos el siguiente diálogo. Ahora sí me animo a escribir mi texto para explicar cómo se producen las heladas y cuáles son sus consecuencias. Ah, muy bien. Él va a escribir, él es Raúl. Raúl va a escribir un texto para explicar cómo se producen las heladas y cuáles son sus consecuencias. Su amiga le dice, bien, Raúl, recuerda seguir la ruta de la estructura de un texto. ¿Cuál es la estructura? Recordemos arriba, introducción, desarrollo y conclusión. Eso siempre ayuda a toda escritora y a todo escritor. Seguir el orden de lo que voy a escribir. Recuerden lo que hicieron con el kit de evaluación de escritura. Primero plantearon sus ideas, es decir, planificaron y luego plasmaron esas ideas en un texto. Muy interesante lo que hemos hecho en ese kit de evaluación y también interesante lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos luego, vamos a ver, nos dice, Raúl inició su proceso de escritura y recordó que antes de escribir debía planificar su texto. Miren esta palabrita hermosa, planificar su texto, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, antes de la pandemia decíamos, a ver, yo quiero que mi mamá me regale eso, pero ¿qué debo de hacer para que me lo regale? Entonces voy planificando. Ah, debo de portarme bien, debo de ayudar en la casa, debo de comer sin hacer renegar a mis padres. Estoy planificando algo que yo quiero. En este caso, Raúl va a planificar cómo va a escribir su texto, es decir, algunas ideas anticipadas para luego unirlas con varios conectores y plasmar las ideas que él quiere dar a conocer. ¿Qué tipo de texto va a ser? Es decir, ¿qué voy a escribir? Nos dice que un texto para explicar qué son las heladas y cómo se produce y cómo se puede aprovechar el frío para conservar los alimentos. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué voy a escribir? Para que las personas puedan aprovechar el friaje. Destinatarios. ¿Qué pregunta puedo hacer? ¿Quiénes leerán mi texto? Mis familiares en casa y también las primas de mi mamá. De repente vivimos con ellas o quizá tenemos un grupo de WhatsApp y se puede compartir. ¿Cuál es el tema? Es decir, sobre qué escribiré, sobre las heladas y sus consecuencias. Formato. ¿Cómo presentaré mi texto? En una hoja Word, ya sean dibujitos, o en una presentación o PPT, si tengo la opción en este caso de poder elaborar un PowerPoint. Entonces miren cómo va estructurando. Y las preguntas. Para saber el tipo de texto, ¿qué voy a escribir? Para saber el propósito, ¿para qué voy a escribir? Si quiero saber los destinatarios, ¿quiénes leerán mi texto? Si quiero ver el tema, ¿sobre qué escribiré? Si quiero ver el formato, ¿cómo presentaré mi texto? Entonces miren estas preguntas y miren las respuestas que nos da Raúl. Ahora, tú debes planificar tu texto explicativo sobre lo que has indagado. A ver, recordemos, ¿en qué región me encuentro? ¿Cuál es el fenómeno natural que más se presenta en mi región? A ver, si me encuentro en la región del norte, me voy recordando, quizás en este caso, los gráficos de barras dobles que hemos visto en matemáticas hace unos días. A ver, ¿en qué región se presenta mayormente las lluvias? ¿En qué región las heladas? Entonces, si yo me encuentro en un sitio donde hay bastante lluvia, entonces hablaré sobre la lluvia, sobre las inundaciones. Y también para esto recordemos el mapa del Perú, en este caso de la fecha del lunes 9 de agosto, que también nos va a servir. Miren todos esos materiales que vamos a ir recordando. El primer material, lunes 9 de agosto, que están los fenómenos naturales en todas las regiones. Segundo material, en este caso podemos encontrar los gráficos estadísticos de matemáticas de hace unos días. Entonces, a partir de ahí podemos nosotros indagar o ver sobre qué vamos a trabajar. Hazlo empleando el siguiente cuadro. Tipo de texto. Muy bien, acá vamos a cambiar esta parte. ¿Qué voy a escribir? A ver, sobre las inundaciones.
voy a explicar sobre las inundaciones, voy a explicar sobre las lluvias, voy a explicar sobre las heladas, ¿sobre qué? Voy a escribir algo propio de mi región. ¿Para qué voy a escribir? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito de mi escritura? ¿Quién leerá mi texto? En este momento estamos en confinamiento. Pero yo vivo con mis papás, vivo con mis primos, vivo con mis abuelos. O de repente mi mamá tiene en su grupo de WhatsApp todas sus primas. Entonces colocamos ahí. ¿Sobre qué voy a escribir? Ya, estamos en mi región. En mi región voy a escribir sobre las inundaciones o sobre los huaicos. Muy bien. ¿Y cómo presentaré mi texto? Bueno, yo no tengo computadora, solo estoy en mi celular. Bueno, lo puedo hacer en una hoja bond o en una cartulina y voy a pegar algunas imágenes o quizás voy a dibujar. Entonces, esa es la creatividad de cada uno de ustedes. Para responder a este cuadro, ríense también del cuadro de arriba. ¿Ya? Por eso yo no estoy escribiendo esta parte de acá. Luego, empieza a redactar tu texto explicativo. Para ello, recuerda tener en cuenta sus características. Escribe tu primer borrador y ayúdate con el siguiente esquema. ¿Cuál viene a ser mi primer borrador? Acá lo tenemos. ¿Cuál es el título de lo que yo voy a escribir? Por ejemplo, a modo de ejemplo, explicaré sobre los huaicos en mi región, en mi comunidad y sus consecuencias. Muy bien. Introducción. ¿Cómo puedo empezar yo en este caso? Recuerda la información que has obtenido, el desarrollo y la conclusión. Algunos en la página, en los videos me ponen, profesor, usted no nos da las respuestas. Yo no te voy a dar la respuesta, querido estudiante. Yo te doy las orientaciones para que tú mismo trabajes. Porque si yo doy las respuestas, yo ya no cumplo el rol de mediador, sino que estoy diciéndote directamente lo que vas a hacer. Entonces, en este caso, los docentes somos mediadores, te guiamos a ti, querido estudiante, para que obtengas tus respuestas propias. En algunos casos suelo escribir ya como ayuda, pero mayormente nosotros somos mediadores. Estamos guiándote a ti para tus conocimientos. Y ahora en casa también te están guiando tus padres para tu aprendizaje. En el número 6 nos dice, lee el texto que escribiste, pide a alguno de tus familiares que lo lea y te diga si tu explicación es clara y comprensible. Es por eso que se llama primer borrador. Pregúntale si tiene alguna recomendación para darte. Incorpora sus sugerencias para obtener la versión final de tu texto. Profesor, es decir, ¿ese texto que he escrito arriba no es mi versión final? No, porque es tu primer borrador. Es tu primer borrador, entonces vas a pedir a un familiar que lo lea, lo revise, si está bien hechecito, si está bien, si se entiende la idea, no se entiende la idea. Y por ejemplo, si necesito emplear conectores, acá hay algunos que me pueden servir. Conectores de orden, primero, después, luego, finalmente. Conectores causales, ¿por qué? ¿Debido a qué? De contraste u oposición, sin embargo, a diferencia de conectores de adición, además, asimismo, inclusive, también. Recuerden en este caso también los conectores de causa y efecto que vimos la semana pasada. Luego, el número 7. Raúl verificó que su texto cumpliera las siguientes condiciones, pues así sería comprendido por sus lectoras o lectores. Puedes usar los mismos criterios para revisar tu texto. Muy bien, verifiquemos tu texto. ¿Tu texto, el título, se relaciona con lo que vas a explicar en tu texto o no se relaciona? Si es sí, haces un check o una X, o si es no, en su casillero respectivo. El lenguaje que has utilizado es formal, es decir, incluye o también incluye términos técnicos, es decir, por ejemplo, placas tectónicas, si estoy hablando de sismos. ¿Incluye o no incluye? Si no incluye, bueno, le colocamos no. En la explicación, se incluye algunas definiciones, por ejemplo, ¿qué es un sismo? ¿Qué son las lluvias? ¿Qué es un huaico? Es una definición que estoy dando. En el texto se identifican las tres partes, introducción, desarrollo y conclusión. Las explicaciones se basan en hechos objetivos, no en opiniones o creencias. Es por eso muy importante en este caso recordar los materiales obtenidos de la semana pasada. Una vez que has identificado los criterios de esta lista con tu propio texto, con la versión final de tu texto, vas a leer el siguiente caso. Bueno, nos dice que Norma vive en la comunidad de Santiaguillo en Puno. Su profesora dijo que podía elaborar
un invernadero. Uy, lo que hemos hecho hace poco. Luego de leer todo esto de acá sobre norma, nos dice al final, diseña y elabora alguna alternativa de solución frente a algún fenómeno natural que sucede en tu comunidad. Diseña y elabora alguna alternativa de solución. ¿Cómo lo voy a hacer? En un texto instructivo. Profesor, texto instructivo. No recuerdo cómo hacer un texto instructivo. Acá abajo está el esquema. Por ejemplo, si yo voy a elaborar un texto que me ayude a hacer frente a algún fenómeno natural, lo puedo hacer utilizando un texto instructivo. Por ejemplo, recordemos el invernadero. ¿Cuál sería el título? El invernadero casero. Lista de materiales que necesitaré en este caso para hacer el invernadero. Instrucciones, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, ¿qué hago? Luego, después, a continuación. Entonces son las palabras claves para hacer las instrucciones. Y que también puedes colocar algunas imágenes de cómo lo estás elaborando paso a paso. Esto es en lo que se refiere a un texto instructivo. Y ya para finalizar, tenemos en el número 8, reflexión a partir de lo trabajado. ¿Por qué es necesario escribir un texto explicativo? Luego de realizar una indagación, ¿cuál será su utilidad? Entonces, querido estudiante, es muy importante para nosotros tener en cuenta sobre qué es un texto explicativo, cuáles son las partes, las características y escribirlo sobre todo. Y al final recordamos cómo se elabora un texto instructivo. Entonces, una vez más, queridos estudiantes, muchas gracias por seguir este humilde canal. Sigo escuchando y leyendo las sugerencias de varios de ustedes y también de los colegas. También recordarle a todos ustedes estudiantes que es solamente una guía. No vas a encontrar respuestas, porque nosotros los docentes somos mediadores de tu formación educativa. Muy buenas tardes y nos encontramos el día de mañana.